También es importante mencionar lo concerniente a la forma de tramitación del juicio sucesorio. Como seguramente han venido estudiando en los módulos anteriores, una de las principales tendencias del Código Nacional es que se privilegie la oralidad de las actuaciones judiciales. Podemos encontrar en el juicio sucesorio una excepción, digámoslo así, a esa tendencia general, ya que de acuerdo con el artículo 684 en su último párrafo del Código Nacional se establece que la tramitación, la forma de tramitación del juicio sucesorio será escrita, salvo aquellas diligencias que puedan permitir una tramitación oral. Entonces, hablaremos de que el juicio sucesorio tiene una forma de tramitación predominantemente escrita y que con opción a que se lleven actuaciones orales si la diligencia correspondiente así lo permite. Ahora bien, en estas generalidades del juicio sucesorio es muy importante también estudiar dos figuras que el Código Nacional distingue, una de las cuales ya conocemos a partir de nuestra regulación actual y otra que resulta ser novedosa y se vincula con la que ya conocemos. Me refiero a los conceptos de remisión y acumulación. Ambos conceptos tienen como base común que se actualizan cuando existe relación del juicio sucesorio con algún otro juicio que tenga que ver, vamos a ver en un momento los supuestos, con lo que se resuelve en el juicio sucesorio, con el objeto del juicio sucesorio. En ambos casos, para que opere la remisión o la acumulación, perdón, debe ser un juicio sucesorio en donde no se haya emitido sentencia de adjudicación. Pero los supuestos son distintos. Como seguro tienen ya en cuenta, la figura de la acumulación ya la conocemos, está regulada actualmente en el artículo 4.25 del Código de Procedimientos Civiles, no resulta ser novedosa para nosotros. Ese artículo es correspondiente al artículo 698 del Código Nacional. Conforme a ese artículo 698, los supuestos de acumulación son los siguientes, se los cito. Son acumulables a los juicios sucesorios. Fracción primera, los juicios ejecutivos incoados contra la persona de cuya sucesión se trate antes de su fallecimiento. Fracción segunda, las demandas por acciones personales pendientes en primera o única instancia contra la persona de cuya sucesión se trate. Fracción tercera, los juicios contra la persona de cuya sucesión se trate respecto de acciones reales pendientes en primera o única instancia. Fracción cuarta, las demandas ordinarias o ejecutivas promovidas contra las personas herederas o legatarias en dicho carácter después de denunciada la sucesión. Fracción quinta, los juicios que sigan, las personas herederas, deduciendo la acción de petición de herencia, ya impugnando el testamento o la capacidad de aquellas personas herederas presentadas o reconocidas, o exigiendo su reconocimiento siempre que esto último acontezca antes de la adjudicación. Y por último, la fracción sexta establece también que son acumulables las acciones de las personas legatarias reclamando sus legados siempre que sean posteriores a la acción de inventarios y antes de la adjudicación, excepto los legados de alimentos, de pensiones, de educación, de uso y habitación. Estos son supuestos de acumulación, desde luego varían los supuestos a los que actualmente tenemos, como habrán podido notar. Sin embargo, el efecto de la acumulación, como sabemos, es que aquel juicio que guarda vinculación con el sucesorio, por la naturaleza universal y atrayente que éste tiene, se acumule al juicio sucesorio. El efecto de la acumulación, como en todo caso, es que ambos procesos se sigan por cuerda separada y sean resueltos en una misma sentencia. La novedad que se implementa con el Código Nacional es la otra figura a la que les hacía referencia, que es la remisión. Esta no la tenemos expresamente regulada como tal en el Código actual, y en el artículo 697 del Código Nacional es que se implementa esta figura de remisión. Como les mencionaba, opera siempre y cuando no haya sentencia de adjudicación dictada. Se da cuando haya una vinculación con algún otro proceso, en los supuestos que en un momento comentaremos, pero hay una diferencia en el efecto. Los juicios que sean susceptibles de remisión al juicio sucesorio no se tramitarán por la autoridad que está conociendo del juicio sucesorio. Sencillamente se trata de asuntos en donde
La autoridad que conoce del sucesorio debe tener noticia de lo que se haya resuelto en ese juicio vincular, pero de ninguna forma lo atrae para su resolución. Van a seguir igualmente por cuerda separada, lo va a resolver la autoridad que originalmente conocía de él y únicamente se habrá de poner en conocimiento a quien conoce el juicio sucesorio para que lo tenga en consideración al momento de dictar la resolución de adjudicación en este proceso. La remisión está contemplada en el artículo 697 del Código Nacional y voy a permitirme citar los supuestos en los que procede de acuerdo con dicho numeral. Serán remitidos a los juicios testamentarios y a los intestamentarios siempre que no se haya dictado sentencia de adjudicación. Fracción primera, todos los juicios ordinarios y especiales, ya sean por acciones reales, personales o las ejecutivas, siempre que las demandas sean incoadas en contra de la persona de cuya sucesión se trate, por lo que se suspenderán hasta la designación de albacea, debiendo informar la autoridad jurisdiccional que conozca de la sucesión, sin que por ello se suspenda otra cosa que la adjudicación de los bienes en la partición, hasta en tanto se concluyan los juicios con sentencia ejecutoriada, para ser remitida al juicio sucesorio y sea considerada en el haber hereditario. Y fracción segunda, todas las sentencias ejecutoriadas de las demandas ordinarias y ejecutivas que se dedujeron contra los herederos de la persona cuya sucesión se trate, cuando afecte a otros acreedores de la sucesión en su calidad de tales, después de denunciado el intestado. Estos son entonces los supuestos de remisión y la comparación entre esta figura de remisión y la acumulación que ordinariamente conocíamos ya. Ahora bien, en cuanto a las secciones que integran el juicio sucesorio, no encontramos modificación sustancial. Siguen siendo 4 secciones las que ya están reguladas en nuestro actual Código de Procedimientos Civiles en su artículo 428 y así se desprende del correspondiente 704 del Código Nacional. En este artículo 704 encontramos la regla de que, en efecto, el juicio sucesorio va a integrarse por estas 4 secciones que conocemos. Y nos da una regla para la formación de estas secciones. Aquí, sobre esta formación de secciones y la forma en la que pueden tramitarse o incluso omitirse, encontramos las siguientes reglas. En cuanto a la tramitación simultánea de las secciones del juicio sucesorio, encontramos la regla que se desprende de este artículo que les comento, 704, en el sentido siguiente: en los juicios sucesorios se formarán 4 secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Pueden iniciarse conjuntamente las secciones segunda, tercera y cuarta, cuando simultáneamente se puedan aprobar las 2 primeras y la última se turne para dictar la sentencia definitiva de adjudicación. Esto es, están previstas las mismas 4 secciones, está prevista la posibilidad de agotarlas simultáneamente, pero esta posibilidad solo comprende de la sección segunda en adelante, no como actualmente se encuentra regulado en nuestro código local. Y con las condiciones que han escuchado se derivan del artículo 704. Ahora bien, también está previsto en el Código Nacional el supuesto de que se puedan omitir las secciones del juicio sucesorio. Esta posibilidad deriva del último párrafo del artículo 736, que es correspondiente a nuestro actual artículo 4.33 del Código Local. Y la regla que nos ofrece este código está regulada en los siguientes términos. El inventario y avalúo se practicarán simultáneamente si es única y universal persona heredera o si todos quienes tienen esta calidad firmaran de conformidad. Podemos encontrar esta disposición equivalente a la omisión de secciones que tenemos actualmente. Ahora, en cuanto al trámite que corresponde a cada una de estas secciones, vamos a hacer algunos comentarios. La primera sección del juicio sucesorio, conforme al Código Nacional, se denomina sucesión. Está regulada en el artículo 705 de este Código Nacional, que es correspondiente al artículo 4.29 del Código de Procedimientos Civiles. Tal como sucede en la actualidad, la primera sección del juicio sucesorio se inicia por la denuncia del mismo
que se realice con los requisitos establecidos en el Código Nacional. Tales requisitos derivan del artículo 684 de este Código Nacional, que de igual forma, por ser aspectos torales de la comprensión del juicio, les voy a citar. Conforme a este artículo 684, encontramos que el procedimiento se inicia, de acuerdo con el segundo párrafo de este numeral, el procedimiento se inicia mediante denuncia o solicitud de apertura de procedimiento sucesorio por parte legítima y deberá contener la expresión de los siguientes requisitos. O bien, declaración bajo protesta de decir verdad sobre su desconocimiento. Fracción primera, nombre, fecha, lugar de defunción y último domicilio de la persona de cuya sucesión se trata, y a falta de cualquier otra información pertinente para fijar la competencia en los términos del artículo 89 del Código Nacional, al que ya hemos hecho mención. Fracción segunda, testamento en su caso, y fracción tercera, en caso de no haber testamento, los nombres de las posibles personas herederas de que tenga conocimiento la parte denunciante, con expresión del grado de parentesco o lazo con la persona de cuya sucesión se trate. Entonces, estos requisitos de la denuncia, pues son ya de todos conocidos, no encontramos alguna diferencia. Si acaso la mención expresa en el código de que en caso de desconocerse esos requisitos debe hacerse mención bajo protesta de decir verdad, de que sí, esto es, de que se desconocen. Y podemos decir que estos requisitos del Código Nacional son correspondientes a los actuales artículos 4.36, 4.42 y 4.43 del Código Local. De igual forma, esta denuncia debe contar con los documentos anexos que se encuentran regulados, previstos en el artículo 685 del Código Nacional. Este artículo 685 establece que a partir de la denuncia deberán incorporarse aquellos documentos que justifiquen la calidad de las personas que pueden denunciar el juicio sucesorio. Esto es, a partir de este numeral encontramos que como documento anexo a la denuncia debe acompañarse aquel documento que justifique la legitimación de quien acude a efectuar dicha denuncia. Así también la primera sección del juicio sucesorio comprende recabar informes sobre la existencia o inexistencia de testamento que nos permita verificar, por una parte, si efectivamente no hay testamento para poder continuar una tramitación de intestado, o bien, si es que se presentó algún testamento junto con la denuncia, corroborar que sea la última disposición testamentaria que se haya otorgado por la persona autora de la sucesión. El Código Nacional establece que estos informes podrán recabarse de manera física o electrónica y están regulados en el artículo 710 de este Código Nacional. Conforme a dicho numeral, los informes que deben recabarse son los siguientes. De aquella disposición testamentaria que había sido otorgada por la persona de cuya sucesión se trate ante el archivo judicial del tribunal o poder judicial, así como del archivo general de notarías, del registro público de la propiedad, de la Procuraduría Social, del archivo, de la Procuraduría Social del Estado, de la Dirección del Archivo de Instrumentos Públicos, de la Dirección de Notarías y Registros Públicos, de la Secretaría General de Gobierno o de cualquier otra dependencia, autoridad o oficina que pueda contar con estos registros de testamento. Ahora, del resultado de este informe, como sabemos, desde la actualidad depende definir si se continúa la forma de tramitación que originalmente fue elegida o si debe haber alguna variación. Como sabemos actualmente, el artículo 4.35 del Código de Procedimientos Civiles establece que para el caso de que en un juicio que inició su tramitación como intestado resulte de los informes que sí se otorgó un testamento por parte de la persona autora de la sucesión, y si este testamento comprende la totalidad de los bienes de esta, entonces procede el sobreseimiento del sucesorio intestamentario. Y desde luego corresponderá que, estando a salvo los derechos de las personas interesadas, acudan a efectuar la denuncia del juicio testamentario correspondiente. Esta regla que impera actualmente conforme a nuestro código local se modifica en el Código Nacional con la intención de flexibilizar y facilitar el trámite a las personas usuarias y evitar en la medida de lo posible el desgaste que les implica el inicio de estos procedimientos. La regla entonces que se
deriva del Código Nacional, específicamente en el artículo 709, es la siguiente. Cuando resultare un testamento que comprenda la totalidad de los bienes de la persona autora de la sucesión, no va a sobreseerse el juicio conforme al Código Nacional, sino que el Código establece que se deberá recomponer el intestado. Esto debemos entender, reencauzarlo al trámite del juicio testamentario. Si ahí se obtuvo, dentro de los informes que se recabaron en el juicio testamentario, ¿cuáles son los datos del testamento que otorgó la persona autora? Bueno, pues este se tomará como base para que a partir de ese momento el trámite que se continúe sea vía testamentaria y ya no intestamentaria. Pero permite el código que la tramitación continúe en el expediente originalmente formado. Para el caso de que el testamento que se llegare a localizar no comprenda la totalidad de los bienes de la persona autora de la sucesión, entonces deberá efectuarse en ese expediente la continuación del trámite del intestado. Se dejará a salvo el derecho de las personas interesadas para que inicien el juicio testamentario correspondiente y en su momento estos dos trámites deben acumularse para ser resueltos en una misma sentencia. Ahora bien, dentro de esta primera fase o sección del juicio sucesorio, es importante también que tengamos en cuenta que podrán dictarse aquellas medidas de conservación o preservación de los bienes en términos de los artículos 687 y 688 del Código Nacional. Desde luego, esta necesidad se actualiza cuando hay peligro de que esos bienes se pierdan o se dilapiden y haya de tomarse medidas urgentes para su protección. Los lineamientos los encontraremos precisados en estos numerales. De igual forma, se da la posibilidad del nombramiento de un interventor dentro de esta primera sección del juicio sucesorio, específicamente en dos hipótesis. La primera de ellas es cuando se requiera su nombramiento para la guarda y conservación de los bienes que integren la masa hereditaria, y el segundo supuesto es cuando no haya heredero o este que exista no haya entrado aún a la herencia. En estos casos, el Código Nacional previene en sus artículos 689 a 691, así como 693, 694 e incluso 759, la posibilidad de nombrar una persona con carácter de interventor. Ahora bien, dentro de esta primera sección, de igual manera, tiene lugar la aceptación del cargo de albacea, esto regulado en el artículo 701 del Código Nacional, y aquí es importante hacer notar que hay variación en cuanto a los plazos que actualmente nos rigen para estos fines y se establece en el Código Nacional que la aceptación del cargo de albacea deberá darse dentro de los 3 días siguientes a su notificación y que la persona que resulte designada albacea tiene la obligación de garantizar el desempeño de su encargo. El código establece además que para el caso de que esta persona designada albacea no cumpla con las cargas anteriores, procederá su remisión de plano sin perjuicio de que deba rendir cuentas por el tiempo que estuvo en el desempeño del cargo. Estos son los actos que integran la primera sección. En términos generales, los aspectos que merecen ser resaltados como novedades en comparación con lo que actualmente está regulado en el Código Local.